Bueno, comenzamos con la novena ayudantía. Sé que esta semana estuvieron viendo lo que es manejo de archivos, por lo que preparé dos ejercicios que no son exactamente únicamente de manejo de archivos, sino que se enfocan en solucionar algunos problemas o dar algunas soluciones con, con el manejo de archivos. Bueno, lo primero es este ejercicio, que es de uno de los primeros laboratorios que debieron haber tenido, que es un programa que puede encontrar números primos entre 0, entre 1 y un número determinado. Me lo voy a ejecutar para que vean cómo funciona. Y por ejemplo, yo quiero saber todos los números primos menores a 10. Y me dice que está el 2, el 3, el 5 y el 7. Bueno, lo que se quiere lograr acá es hacer que todos estos números primos se guarden dentro de un archivo. Cosa que si yo después quisiera consultarlos específicamente, pueda verlos. Esto igual sirve para cuando uno hace un programa, tener registro de lo que se está haciendo. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen un programa que cada 5 días revisa la cantidad de aire la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Entonces ustedes pueden cada cierto tiempo guardar esta información en un archivo de texto o en otro tipo de archivo para después con otro programa quizás analizarla o tenerla guardada en caso de cualquier percance. Otra cosa es para llevar registro, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de emergencia, que tenga un registro de cuando se activó, quién lo activó, lo que se hizo, etcétera. Puede servir para muchos casos de auditoría, entre otras cosas. Acá vamos a ver un ejemplo que va a ser aplicarlo a este programa que nos entrega números primos, pero ya saben que lo pueden aplicar finalmente para cualquier programa y con muchas utilidades. Bueno, lo primero es que no tenemos ninguna variable de archivo, no tenemos un archivo txt acá ni nada, así que lo primero va a ser crearlo. Para eso vamos a comenzar con la línea file, con un asterisco, y vamos a ponerle un nombre. En este caso le voy a poner nprimos, de esta manera, y vamos a abrir un archivo. Acá hay que ingresar el nombre, que termina en txt. En este caso va a ser números primos.txt de esta manera. Y ahí se ingresa, que es, se puede decir, la manera de abrirlo. Hay múltiples maneras de abrirlo. Y por ejemplo está que la que vamos a ocupar, que es crear un archivo, que es W. De esta manera. Abrimos o creamos un archivo que se debe llamar numerosprimos.txt y nuestra variable se va a llamar nprimos. Cabe destacar que esta que es la forma de abrirlo, hay varias, dentro de la cual está R, que permite leer desde un archivo existente, o sea que si acá hubiera un archivo txt, lograr extraer información de él. W, que es crea un archivo, como ya mencioné antes. A, que permite agregar información al final de un archivo que ya existe. Este es muy útil para lo que hablaba en un principio, de crear registros de un sistema, para sistemas de tal vez de auditoría, que permita ver quién hizo tal cosa, qué fue lo que se hizo acá. Ayuda mucho el A. Después tenemos otros que son R+, o R+, que permite leer y escribir en un archivo que ya existe. W+, que crea un archivo para lectura y escritura. Y el A+, que permite leer y agregar información a un archivo que ya existe. Y si no existe el archivo, lo crea.
En este caso vamos a ocupar W para crear el archivo y ahora lo vamos a cerrar porque solamente queremos que lo cree. N de esta manera. Esta variable va adentro, así. Entonces, toda esta línea de comando lo que hace es cerrar el archivo. Aquí nosotros lo abrimos y acá lo estamos cerrando. Vamos a ejecutar el código y ven que se crea un archivo txt que se llama números primos. Perfecto. Ahora vamos a... Yo creo que lo más fácil va a ser hacer una función que nos permita guardar el archivo. Y además, si en un futuro ustedes pueden acondicionarla para cualquier otro programa en el que necesiten guardar algún fichero o guardar alguna información dentro de un archivo. Entonces, yo voy a llamar a esta función void guardar números, por ejemplo. Y a nosotros nos interesa que en esta función se ingresen los números que va a guardar. Por eso vamos a, el parámetro que vamos a ocupar va a ser número. La vamos a copiar. Vamos a poner acá abajo. Abrimos corchetes. Ya podemos empezar a programar lo que va a estar acá adentro. Siguiendo con lo de acá, en vez de crear un archivo ahora, lo que vamos a hacer es leerlo. Por eso vamos a ocupar la variable a, que me permite editar lo que está dentro de lo que está dentro de un fichero o de un archivo. Luego que abrimos nuestro archivo, tenemos que poner la información adentro. Cabe destacar que A hace que la información que pongamos vaya a estar abajo, va a estar al final del archivo. Por lo tanto, si agregamos un 1 y después volvemos a agregar un 1, este va a estar al final. Siempre se van agregando las cosas al final. Cosa que lo más antiguo va a estar al principio del archivo y ahí ya las últimas ejecuciones deberían estar al final. Ok, y para escribir lo que necesitamos hacer es ocupar fprintf, que es como nuestra librería de entrada y salida nos permite guardar información. Fprintf, el primer parámetro es dónde vamos a guardar esta información, o hacia dónde va el flujo, que va a ser n'. Además de eso, ¿qué se va a guardar? En este caso vamos a guardar un número entero. Todos los números primos son enteros, de esta manera. Y vamos a poner un salto de línea para que queden hacia abajo, como un listado. Y vamos a poner la variable que vamos a guardar, que va a ser número, que es el parámetro que va a recibir nuestra función. De esta manera. Aquí nos falta un punto y coma, que lo vamos a poner. De esta manera creamos una función capaz de guardar los números que vayan saliendo en nuestro bucle de esta manera. Ya que tenemos listo esto, como último paso es necesario que cierre el archivo, que no lo siga leyendo. Por eso acá abajo, arriba del return 0, vamos a poner un fclose para cerrar el archivo de n'. De esta manera. Y ahora, sabemos que
y es nuestro número primo. Por tanto, vamos a, en este lugar, vamos a poner que guarda. Vamos a poner guardar número. Acá, y que es nuestro número primo, punto y coma. Bueno, vamos a probar de qué manera sirve. Bueno, vemos que acá no hay nada. Y vamos a ejecutarlo. Y sería bueno probar con los primeros 20, los números primos que están en los primeros 20 números. Entonces todos los números primos que hay entre 1 y 20 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vamos a nuestro archivo txt y podemos ver que se almacenaron bien. Voy a poner esto acá al lado para que podamos ver que son los mismos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Con lo que podemos ver de que nuestro programa está guardando perfectamente los números. Y ahora, importante, vamos a ver que cuando se hace una nueva ejecución de este programa, estos números previamente guardados se borran y guarda nuevos. Aquí llega hasta 19 y son 8 números. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Los primeros 10 números son solamente 4. Vamos nuevamente al archivo y va 2, 3, 5, 7. Por lo tanto, guarda los números primos. Como dije al principio de la clase, esto es muy útil para tener información guardada de las ejecuciones. Puede servir para, por ejemplo, si ocurre un error, el programa automáticamente guarde cuál fue lo que hizo cuando hubo un error, sucesivamente. Además, lo van a tener que agregar a sus proyectos y esta es una buena manera de ocupar, guardar datos. Por otra parte, tenía acá un código muy similar al que ustedes desarrollaron en el laboratorio de manejo de archivos. La idea es que si ustedes tenían cualquier pregunta, le hubieran podido hacer. Y además de esto, esta es una clase un poco más corta para que al final me pudieran hacer preguntas de otros temas, de sus proyectos o de esto mismo. Pero la verdad es que hoy día no hubo asistencia, así que va a quedar grabado solamente los ejercicios que preparé. Acá, que fueron desafíos, vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, que se lea el archivo. ¿Cómo se logra leer un archivo de texto? Bueno, la manera que yo ocupé es con un bucle while que se va a activar mientras no se llegue al final, hasta que no se lea hasta el final del archivo. De esta manera se obtiene el carácter y se va avanzando de uno en uno de los caracteres. Por lo tanto, con este print lo que se hace es ir avanzando en uno de los caracteres e ir poniéndolos en pantalla. Vamos a hacer una prueba de la ejecución de esto. Ahí está. Vamos a crear un archivo. Se va a llamar archivo ejemplo. Vamos a agregar un registro a ejemplo. Nombre, por ejemplo el mío. Ingrese número de teléfono. Vamos a crear un número aleatorio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Listo. Ahora vamos a leer nuestro archivo. Ingreso nombre, ejemplo,
y ahí lee todo lo que está dentro del archivo. Andrés Carrasco, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que hace esto repitiendo es leer cada una de las posiciones, extraer el carácter tamaño 2 porque en uno va a guardar el carácter y el otro guarda un espacio en blanco que delimita el final y va pasando por cada uno con este bucle while y los va imprimiendo todos por pantalla. De esta manera podemos imprimir todo el contenido de un archivo, en este caso de TXT. Segundo, este código generaba una ruta, que es donde se guardaba el archivo. Para eso se desarrolló una función con, muy importante, esta librería, que es stdlib, que permite ocupar comandos desde un programa en C++. De esta manera, lo que se hace es ocupar pad. Pad es una cadena de caracteres donde se guarda la ruta. Y acá se le agrega a donde estamos esto que sería la ruta. Posteriormente se le agrega el nombre del archivo. O sea, se escanea, pregunta un nombre del archivo y a nuestro pad, o sea, primero al nombre del archivo se le agrega un punto .txt al final, que iría acá, y luego se junta la ruta con nuestro nombre de archivo, generando una ruta completa, lo que sería, por ejemplo, nombre de archivo .txt. Eso es lo que está agregando esta línea del final. Está agregando esta parte a nuestra ruta. Yo lo voy a eliminar de esta manera. De esta manera se puede hacer una función que en cada uno de los casos lo que haga es generar la ruta en que se va a guardar nuestro archivo. De esta manera. Como ya sé que lo demás ustedes lo hicieron en clase, simplemente quería mostrar cómo generar la ruta por medio de una función, cómo mostrar todo el contenido que se puede adquirir de un archivo. Y finalmente, eso era más que nada la pequeña ayudantía dentro de este día feriado. La verdad es que era bastante corta porque el profesor me ha dicho que podrían tener algunas consultas acerca de su trabajo o de esta materia. De todas maneras, la próxima semana va a ser una ayudantía solamente de consultas, en donde se responderán preguntas acerca de tanto sus trabajos como de la última prueba, que sé que la tienen el día viernes. Así que si ven esta ayudantía subida por el profe Matías, recordarles que pueden venir a preguntar todas las cosas que necesiten. Bueno, les deseo un buen fin de semana, que estén muy bien, un buen final de semestre y me despido.